Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Bizcocho básico de yogur. Hoy voy a hacer un bizcocho básico, un bizcocho pues para principiantes. Si por ejemplo te quieres iniciar en repostería o simplemente hacer un bizcochito y piensas, uff, es que me salen fatal, no me va a salir, bueno, pues este te va a salir seguro, porque es que ya verás lo fácil que es. No vas a tener ni que pesar ingredientes, porque todo se hace con las medidas de un vasito de yogur. Y para que no se te olvide cuántos vasitos lleva cada ingrediente, hay un truco muy fácil y es, por orden alfabético, aceite, azúcar y harina. Muy bien, pues el aceite es un vasito, el azúcar 2 vasitos y la harina 3 vasitos. ¿Has visto qué fácil? Bueno, a mí este bizcocho es que me encanta, para tomármelo solo, así para el desayuno, para la merienda, es ideal. Pero es que luego aparte lo puedes cortar por la mitad y ya tienes una base para una tarta, para rellenarlo de nata, de chocolate, incluso si le echas cacao, pues tienes un bizcocho de chocolate riquísimo. De verdad, es que es un bizcocho muy bueno y además es que no lo tenía en el canal y he dicho, de eso nada, este lo tengo yo que hacer. Así que ya sabes, si quieres hacer tu primer bizcocho, empieza con este, bizcocho de yogur. ¡Empezamos! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Puedes tomar nota poniendo el vídeo en pausa. De todas formas, también te los dejo escritos en la caja de información que se encuentra debajo de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es forrar el molde donde vamos a hornear nuestro bizcocho. Yo estoy utilizando un molde de 20 centímetros de diámetro. Ahora forro toda la base con papel vegetal o papel de hornear. Recorto todo lo que sobra y con ese sobrante voy a forrar las paredes. Previamente unto todo un poquito con aceite para que el papel quede bien adherido a las paredes. Y una vez que lo tenemos forrado, lo reservamos y vamos a empezar a preparar el bizcocho. En un bol vamos a batir los 3 huevos junto con el azúcar, que como te dije antes, son 2 medidas del vasito de yogur. Ahora vamos a batir durante unos minutos hasta que los huevos blanqueen y dupliquen su volumen. Esto hará que el bizcocho quede muchísimo más esponjoso. Yo los he estado batiendo aproximadamente durante unos 4 minutos. Ahora le añadimos el aceite, que es la medida de un vasito de yogur. Batimos un poquito para integrarlo con los huevos y el azúcar. A continuación le vamos a añadir el yogur. Yo le estoy añadiendo un yogur natural, pero si quieres también le puedes añadir uno de limón, que le da un sabor muy rico. Seguidamente le añadimos la ralladura de un limón y batimos de nuevo para integrarlo todo. Y por último ya solo nos queda añadir la harina junto con la levadura. La medida de la harina son 3 vasitos de yogur. Como ves, añado la levadura junto con la harina y las voy a tamizar. Para ello estoy utilizando un tamizador. Si no lo tienes, puedes utilizar un colador. Con esto vamos a conseguir que no se hagan grumos y el bizcocho nos va a quedar más esponjoso. Yo la harina se la estoy poniendo en 2 tandas. Primero echo una parte, lo bato un poquito para integrarlo y después termino de añadirle el resto.
Comienzo mezclando con las varillas, pero enseguida voy a pasar a hacerlo manualmente con una espátula o lengua pastelera, porque esta mezcla no es conveniente batirla en exceso. Terminamos de mezclar con la espátula, pasándola bien por las paredes para retirar los posibles restos de harina. Y ya tenemos nuestra mezcla para hornear. Vamos a verterla en el molde que habíamos forrado previamente. Le damos unos golpecitos para eliminar las burbujas de aire y nos lo llevamos al horno, que estará precalentado a 160 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 50 minutos aproximadamente, o hasta que veas que al meter un cuchillo o un palillo de brocheta este sale seco. Pasado ese tiempo ya lo puedes sacar del horno y mira qué pinta más buena. Déjalo 10 minutos y después ya lo puedes desmoldar. Le retiramos el papel. Mira qué tierno y esponjoso ha quedado. Y antes de hacerle el corte le voy a retirar el papel de la base. Como ves, se retira muy fácilmente. Y ahora ya sí, vamos a hacerle un corte. Como puedes ver, ha quedado muy tierno y súper esponjoso. Mira qué delicia. Bueno, pues ya has visto lo fácil que es preparar este bizcocho básico de yogur. Es muy rápido, sencillo y de verdad, si nunca has hecho ningún bizcocho, este es el ideal para que empieces, porque como has visto es que no tiene nada, pero luego además es que el sabor es riquísimo. Anímate, porque además te va a quedar tan bien que luego te vas a venir arriba y ya verás cómo vas a empezar a hacer tartas, bizcochos de todo tipo. Es lo que suele pasar. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y dejarme aquí debajo tu comentario. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Pinchas la campanita y así cuando yo suba un vídeo nuevo, YouTube te lo va a comunicar y no te vas a perder ni uno. Visita mi blog www.enmisalsa.es. Ahí también tienes todas las recetas escritas. Te las puedes imprimir, te las puedes guardar en tu ordenador en PDF, en fin, que te doy muchas posibilidades. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. Un besito. Chao.